Parcial número 2, síntesis de circuitos 2. Una vez desarrollado el 15% a base de los videos, de los 5 videos propuestos, pasamos a desarrollar el parcial, en el cual se pide establecer el circuito y los cálculos de condicionamiento para que se entreguen valores de voltaje en el rango de 0 a 5 voltios, teniendo en cuenta la lectura del termopar en un rango de 50 a 150 grados centígrados. Dicho esto, entonces utilizamos la tabla de funcionamiento de la termopar tipo K y podemos ver que la equivalente en milivoltios para 50 y 150 grados centígrados es respectivamente: para 50 grados centígrados es 2,023 milivoltios y para 150 es 6,138 milivoltios. Una vez definimos esto, establecemos ahora un circuito de acondicionamiento de la señal de entrada en el rango dado. Hacemos un circuito a partir del AD623, el cual nos permite establecer los cálculos para la RG de ganancia y una salida de voltaje entre 0 y 5 voltios. Pues hacemos uso de la fórmula de la ganancia, la cual tenemos 5 voltios sobre la diferencia entre la mayor temperatura y la menor temperatura, y obtenemos un valor de 1,21 K. La reemplazamos en la fórmula de la RG, la resistencia de ganancia, la cual es 100K sobre la ganancia menos 1. Entonces tenemos 100K sobre 121K menos 1, lo que nos da 82,64 ohmios. Y este es el circuito de acondicionamiento con R2, que viene siendo RG. Haciendo uso de todo lo que se usó para desarrollar el 15%, definimos un circuito esquemático, el cual me va a permitir la simulación de un sistema completo de simulación conjunta y en tiempo real entre Proteus, LabVIEW y Arduino. Este es el circuito completo del sistema, donde tenemos el circuito de acondicionamiento, el microcontrolador y dos etapas de potencia para el motor y la lámpara. Dicho esto, ahora vamos a pasar a la programación para el debido funcionamiento. Entonces, el primer inciso dice que mientras la temperatura se encuentre en el rango requerido, la salida del pin 11 va a estar encendida y activará la lámpara para incrementar la temperatura, visualizando en LabVIEW los valores de su lectura en la escala de 50 a 150 grados centígrados. Deberá estar apagado el pin 12 donde está el motor. Entonces, esta sentencia if es la que me está definiendo este inciso, en donde B es quien me hace la lectura de la entrada al pin A0. Entonces, si lo tenemos entre el rango de 51 y 149, uno más y uno menos, entonces prendemos la lámpara y apagamos el motor. Después, el siguiente inciso: cuando la temperatura está por debajo de los 50 grados centígrados, se encenderá una luz de temperatura mínima manteniendo apagado el ventilador conectado al pin 12 y apagando la lámpara. Entonces ahora, si tenemos que B es menor a 51, o sea 50, mostramos B y apagamos la lámpara y apagamos el motor. Seguimos con otro inciso: si la lámpara está por encima de los 150, se apagará el pin 11 y se activará el pin 12. Entonces, si está por encima de 150, leemos la entrada, mostramos B y apagamos la lámpara y prendemos el motor. Ahora pasamos a la parte de programación de la parte de LabVIEW. Entonces, si la temperatura está por encima de los 150 grados centígrados, encendiendo la alerta
encendiendo la alerta máxima de temperatura, apagando la temperatura normal y temperatura mínima. Entonces esta es la parte del bloque, del diagrama de bloques. En LabVIEW tenemos la salida del termómetro, que es comparada con el límite o con la constante 148. Entonces, si X o el termómetro es mayor que Y, 148, activamos la alarma máxima. Ahora, si la temperatura está en un rango de 50 a 150, enciendo la alerta de temperatura normal, apagando la temperatura máxima y temperatura mínima. Entonces acá está nuevamente el bloque. Este sería en mi rango normal, es cuando está en los límites. Entonces recibe una entrada de un comparador de la alarma mínima, la niega y la manda a la compuerta. Al igual que la otra, no se alcanza a ver en esta imagen, pero está aquí abajo. En la siguiente la mostramos. Entonces, después de la negación, entra la compuerta AND y nos activa la alarma de rango. Ahora, si la temperatura está por debajo de los 50 grados centígrados, enciende la alerta de mínima temperatura apagando. Entonces, nuevamente, corrijo lo que había dicho anteriormente. Ahora sí tenemos la alarma del rango. A partir de la negación de las dos entradas de las alarmas mínima y máxima y que entra una compuerta AND, me activa la alarma. Ahora, cuando está por debajo de 50, que es el límite mínimo, comparamos la entrada del termómetro con la otra constante. Dicho esto, pasamos a la simulación en Proteus. Entonces iniciamos en su temperatura mínima. Entonces, como está dentro del rango de 50 a 150, enciende las dos salidas, la lámpara y el motor. Una vez aumentamos hasta la máxima, apagamos la lámpara, como ya se había dicho, y encendemos el motor. Ahora, si nos vamos a la temperatura mínima, por debajo de 50 grados centígrados, tenemos que se prende únicamente el motor. Una vez simulado el circuito en Proteus, procedemos a simular con LabVIEW. Entonces, teniendo ya las conexiones de los puertos virtuales, etc., procedemos a simular en LabVIEW. Una vez se establece la conexión, nos damos cuenta que está en 50
151, entonces está en su mínimo, por eso se enciende la alarma del valor mínimo. Seguimos aumentando. Si está dentro del rango establecido, entonces se enciende la alarma de rango. Y el terminal virtual me muestra exactamente la misma lectura en el buffer 2. Ahora seguimos aumentando. Me pasé hasta llegar a los 150, donde se enciende la alerta de temperatura máxima y el termómetro también visualiza la temperatura.